porque estar en la misma escuela no quiere decir que los grupos tengan las mismas características. No, sí, claro, los estudiantes son diferentes en cada Los estudiantes curso, son en cada... distintos. Y es tan fortuita la conformación del grupo y las dinámicas que entre ellos se producen, ¿sí? ¿Se Claro, acuerdan que yo les dije que cuando empezamos vimos que la diversidad, y esto también lo leyeron con Anijovic, que las aulas, que pensamos en aulas heterogéneas, y esta heterogeneidad tiene que ver con la diversidad cultural, con las diferencias sociales y con las desigualdades económicas. Pues todos los grupos, teniendo en cuenta estas tres cuestiones que me marca el diseño, se conforman de maneras distintas. Digo, por ahí tengo un grupo donde no tengo prácticamente diversidades culturales, porque por casualidad quedaron en ese aspecto más o menos homogéneos. O por ahí tengo un grupo donde las diferencias sociales están muy marcadas, porque tengo dos pibes homosexuales y tengo dos grupos enfrentados barrialmente, y hay un grupo de chicos que son muy religiosos, entonces discriminan a estos dos homosexuales. Yo tengo que poder pensar cómo trabajo en ese aula bien heterogénea, que a lo mejor no sucede en el aula de enfrente. Porque entonces ahí voy a tener que pensar mucho más allá de mi materia geografía. Voy a tener que pensar cómo está conformada el aula para evitar discriminación, para posibilitar inclusión e integración. Y con todo eso que sigan aprendiendo geografía. No sé si respondí, Diana. sí, profe, sí, claro. Sí, uno cuando, a ver, en la práctica, cuando uno construye una planificación, luego le va haciendo ajustes, porque si la planificación es mi idea, mi proceso mental, entonces obviamente si yo tengo incluso hasta segundo año en distintas escuelas, aún en un que trabaje en una escuela muy acomodada de Ramos Mejía y en una muy vulnerable de cualquier barrio de La Matanza, mi idea más o menos va a ir por el mismo lugar. Luego voy a hacer algunas acomodaciones, no sé si está bien dicha la palabra, metodológicas que me permitan ajustar la planificación a esta particularidad, a este grupo, a este contexto. ¿Está? Bueno, ¿vamos por el componente 3 o alguien quiere preguntar algo más? Bien, el tercer componente de la planificación son los objetivos. Cuando yo pienso en objetivos, estoy pensando en objetivos de aprendizaje y estoy pensando en objetivos de enseñanza. ¿Qué será un objetivo? A ver, defínanmelo ustedes que se me está... ¿Expectativas? ¿Puede ser? Bueno, la expectativa, Dani, es un objetivo de aprendizaje, sí. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Por qué expectativa? Y, a ver, Por favor, escriban expectativa con X, ¿eh? No expectativas. Porque después me aparece con S en las planificaciones y me quiero matar. Dale, Nico, decías. Estaba bien lo que estabas diciendo, Nico. Entonces, ¿qué? Espero que se apropien de qué.
con la expectativa, con el objetivo de aprendizaje? Bueno, ahí está, con el contenido. Espero que puedan aprender ese contenido, apropiárselo. ¿Cómo? De diversas maneras. Entonces, yo tengo que explicitar objetivos de enseñanza y objetivos de aprendizaje. Vamos primero por los de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje también se pueden llamar expectativas de logro. Es lo mismo. En el diseño curricular aparecen como expectativas de logro, en el de segundo año. En el de otros años aparecen como objetivos de aprendizaje. Vamos a leer uno. Dice el diseño curricular: en virtud de las consideraciones para la enseñanza, concebidas aquí como una serie de oportunidades para promover aprendizajes que los profesores deben generar, porque se está refiriendo a los objetivos de enseñanza, se han elaborado las siguientes expectativas de logro, que son las que deberán alcanzar los alumnos al finalizar el presente año. O sea, es aquello que yo quiero que alcancen los alumnos cuando termine ese año, ese proceso de enseñanza que yo estoy proponiendo. Entonces dice: reconocer el carácter sociohistórico del espacio geográfico a partir de sus cambios y continuidades. Y lo explica: deben reconocer la relevancia que ha tenido la estructuración del espacio geográfico latinoamericano, con sus similitudes y diferencias a lo largo de su historia, la monoproducción y primacía de la explotación de los recursos naturales, sin perder de vista el papel que desempeñan los individuos, los grupos culturales y las clases sociales en aquella conformación espacial. Pero la expectativa de logro en el diseño está en negrita, dice: reconocer el carácter sociohistórico del espacio geográfico a partir de sus cambios y continuidades. ¿Quién debe reconocer? Los alumnos, ¿Quién lo dijo? Paola. Muy bien, Paola. Quien debe reconocer al finalizar mi proceso de enseñanza el carácter sociohistórico del espacio geográfico es el sujeto de aprendizaje. Es lo que yo quiero que aprendan a reconocer el carácter sociohistórico. Les leo otra cualquiera. Dice: utilizar fuentes y técnicas de construcción del conocimiento geográfico, manejando mapas temáticos, topográficos, de flujos, así como las principales estrategias de análisis cualitativo y cuantitativo. ¿Quién debe utilizar fuentes y técnicas de construcción del conocimiento geográfico? El docente, profe. Sí, obviamente. Si sos profesor de geografía y no podés hacer eso, más vale dedícate a pelar papas. Estudiantes. Los estudiantes. Analizar la diversidad actual del mapa político de América Latina, considerando las distintas formas de organización espacial y política de sus sociedades. Es más largo, reconociendo, dice: ¿quién debe analizar la diversidad actual del mapa político? Los alumnos también. Estudiantes. Los estudiantes. Son expectativas de logro, entonces son objetivos de aprendizaje. Son estos objetivos que me dicen qué debe hacer el alumno para aprender, qué debe alcanzar
A ver qué me preguntan. Muy bien. ¿Está? Entonces, si ustedes ven como yo estoy leyendo, siempre aparece adelante de todo un verbo en infinitivo. Ese verbo en infinitivo lo debe cumplir el estudiante. Esa acción a la que me estoy refiriendo en la expectativa de logro, o puedo decirles objetivos de aprendizaje, los debe cumplir el estudiante. El estudiante es el que reconoce, es el que utiliza fuentes y técnicas, el que explica y desarrolla, el que argumenta, el que analiza, el que identifica. ¿Sí? Esas expectativas de logro están en el diseño curricular. Yo lo que tengo que hacer es copiarlas del diseño curricular. ¿Las puedo readaptar? Sí. ¿Puedo sumar algunas nuevas? Sí. Pero las del diseño curricular tienen que estar. Porque recuerden que el diseño curricular es ley y lo debo cumplir. Entonces las expectativas son iguales para el diseño curricular cuando armamos la planificación. Son iguales para todos los alumnos de segundo año. Estén en la escuela que estén de la provincia de Buenos Aires, sí. ¿Eso me preguntabas, Dani? Sí, sí. Sí, así es. Yo en función del grupo puedo sumar otras expectativas. A ver, si es un grupo que no puede construir el conocimiento en conjunto porque se llevan para la mona, puedo poner alguna expectativa de logro que tenga que ver con esto. ¿Sí? Entonces puedo pensar, no sé, a ver, se me ocurre, construir el conocimiento de manera conjunta y colaborativa a partir de diversas técnicas grupales, porque es algo que yo necesito. Por más que no esté acá, lo puedo agregar, pero no pueden faltar las que acá están. Yo cuando voy a enseñar, alguna de estas, en esta clase, a alguna de estas tengo que tender. ¿Está? Esas son las expectativas de logro. Entonces dijimos que las expectativas de logro son objetivos de aprendizaje. Cuando escribo mi planificación, tengo que poner punto 3, el título objetivos. 3A, expectativas de logro. O 3.1, expectativas de logro. No quiero escribir expectativas de logro, escribo objetivos de aprendizaje. Es lo mismo. ¿Se entendió? Y recuerden que siempre se construye con el verbo en infinitivo más el contenido a enseñar o que quiero lograr que aprendan. Es simple la construcción y siempre se extraen del diseño curricular. Yo puedo tomar, cuando las miren en el diseño, se van a dar cuenta que aparecen muy largas, entonces yo puedo readaptarlas, puedo recortarlas, puedo tomar solo lo que me conviene en ese momento, en función de lo que voy a utilizar. ¿Estamos? Si para esa secuencia didáctica que yo voy a proponer no voy a usar gráficos de flujo, no lo pongo. Pongo solamente la fuente y la técnica de construcción del conocimiento geográfico que voy a utilizar. Capaz que voy a utilizar mapas topográficos. ¿Está? Bien, entonces, objetivos 3.1 o 3A, expectativas de logro u objetivos de aprendizaje. 3B son los propósitos u objetivos de enseñanza. Si en los objetivos de aprendizaje el verbo en infinitivo era una acción que debía cumplir el alumno, en los propósitos, que son los objetivos de enseñanza, este verbo en infinitivo, ¿quién lo deberá cumplir?
El El docente. docente. El docente. A ver, en este diseño curricular, los propósitos aparecen bajo el título Algunas consideraciones didácticas. En algunos diseños curriculares no aparecen, de otros años. Entonces los deberán pensar ustedes o remitirse a este primer diseño. Recuerden que el de segundo es el primer diseño de la disciplina geografía. Dice, por ejemplo, planificar la tarea atendiendo los ritmos y diferentes formas de aprendizaje de sus alumnos, variando las formas en que se tratan los contenidos a lo largo del año. ¿Quién planifica la tarea atendiendo los ritmos? El docente. Contribuir a lograr mayores y mejores condiciones de comprensión y sensibilidad ante la diferencia cultural, la desigualdad social y modos en que distintos grupos sociales ejercen reivindicaciones sociales más sentidas. Es el docente quien contribuye a eso. Generar oportunidades para que los alumnos puedan establecer interrelaciones entre los contenidos de las distintas unidades. Favorecer el estudio de problemáticas ambientales y territoriales. Acompañar a los alumnos en el uso de herramientas de las nuevas tecnologías. Ven que son todos verbos que los tiene que cumplir el docente. ¿Hasta acá se entendió? Entonces, la diferencia entre los objetivos de enseñanza y los objetivos de aprendizaje. Perdón, podría repetir porque a mí se me va la señal y vuelve y así estoy. Igual Nico era que estabas grabando. Bueno, estaba terminando, sí, yo también estaba grabando, pero volvemos. Oye, Lo vuelvo a decir entonces. El punto 3 son objetivos. Los objetivos son de dos clases. Están los objetivos de aprendizaje, que en este diseño curricular se llaman expectativas de logro, es lo mismo. Los objetivos de aprendizaje son esos objetivos donde queda explícito que quiero que logren aprender los alumnos en este proceso de enseñanza. Siempre están construidos con un verbo en infinitivo, que el verbo lo cumple el alumno, el estudiante. Volvemos. Reconocer el carácter sociohistórico, el reconocer, quien tiene que reconocer es el estudiante. Analizar la diversidad actual del mapa político de América Latina, es el estudiante el que tiene que argumentar sobre algunos cambios y continuidades territoriales, es el estudiante quien tiene que cumplir esas acciones de reconocer, de argumentar, de analizar, de explicar, de desarrollar, de establecer relaciones, de identificar interconexiones. Esos verbos los cumple el alumno. La expectativa de logro, el objetivo de aprendizaje está construido por un verbo y un contenido del que tienen que alcanzar los alumnos a la hora de su proceso de aprendizaje. En cambio, los objetivos de enseñanza o propósitos, el verbo, esa acción la cumple el docente. Enseñar a leer y expresarse oralmente, generar oportunidades, contribuir a lograr mayores y mejores condiciones, adoptar estrategias de enseñanza que favorezcan el análisis, planificar la tarea, atendiendo los distintos ritmos y las diferencias, impulsar estrategias que fomenten el diálogo, ¿sí? Son todas acciones que debe realizar el docente para que el alumno aprenda. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna pregunta?
No, profe, No, yo no entendí. Muy bien. Bueno, vamos a parar acá porque el próximo componente es contenidos y es gordito y ya son 12 menos cuarto, para que no nos quede cortado. Hasta acá llegamos, ¿sí? Por favor, los que tienen actividades atrasadas se ponen al día porque ya